Me acuerdo del día en que todo cambió como si hubiera sido ayer. Tenía 9 años y estaba sentada en la mesa de la cocina, haciendo una tarea cualquiera, cuando mamá y papá se sentaron frente a mí, con unas caras serias que yo nunca les había visto. Papá me tomó la mano, le temblaba un poco. «Andrea, mi amor», dijo con la voz casi en un susurro, «tenemos que hablar de algo importante». Ese fue el día en que nos enteramos del cáncer. Yo no entendía bien qué significaba, pero entendí lo suficiente como para saber que mi mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Durante los siguientes 2 años, nuestra casa, que siempre había sido un lugar tranquilo, se convirtió en una puerta giratoria de doctores, familiares y gente que venía a ver cómo seguíamos. Vi a mi papá, que antes era fuerte y lleno de vida, ir apagándose poco a poco. Mamá intentaba mantener todo normal, pero ya nada era normal. Durante el día se obligaba a sonreír, bromeaba, decía que todo iba a salir bien. Pero en la noche, yo la escuchaba llorar en su habitación. Muchas veces me sentaba en el piso pegada a la puerta, queriendo entrar, queriendo abrazarla, pero sin saber qué decir. Cuando papá murió, yo tenía 11 años. El funeral fue una mezcla borrosa de ropa negra, voces en susurros y olor a flores. Mamá me apretaba la mano tan fuerte que me dolía, pero a mí no me importaba. Yo pensaba que lo íbamos a superar juntas. Estaba equivocada. Una semana después del funeral, mamá me volvió a sentar a la mesa de la cocina. Esta vez estábamos solas. «Andrea», dijo, evitando mirarme directamente, «he estado hablando con tu abuela Margarita». «¿Con la mamá de papá?», pregunté. «Sí», respondió respirando hondo. «Creo que lo mejor sería que te quedaras con ella un tiempo. Solo hasta que pueda ordenar algunas cosas». «¿Pero por qué no puedo quedarme aquí contigo?», pregunté con una voz que me salió muy pequeña. «Necesito un tiempo sola, mi amor», dijo, «para procesar todo esto, para ver cómo voy a seguir. Es solo por unos meses». Me apartó un mechón de cabello de la cara, pero el gesto se sintió vacío. No era la misma mamá. Al día siguiente, la abuela Margarita, la mamá de papá, llegó a buscarme. No habló mucho durante el camino hacia su casa, pero yo miraba sus manos agarrando el volante, los nudillos blancos de lo fuerte que lo apretaba. Vivía en una casa de 2 pisos, sencilla, en un barrio tranquilo. Me ayudó a subir mis maletas a un cuarto que hasta ese día era de visitas. «Este será tu cuarto mientras estés aquí, mi amor», me dijo. «Lo que necesites, me lo dices». «Sí», asentí en silencio. Los primeros meses, mamá llamaba cada pocas semanas. Siempre era la misma conversación. «Mamá, ¿cuándo voy a volver a casa? Ten paciencia, mi vida, solo un poquito más. Es que te extraño». «Yo también te extraño. Pero así es mejor por ahora, tú entiendes, ¿verdad?» No entendía, pero decía que sí. La abuela nunca criticaba directamente a mi mamá, pero cada vez que ella llamaba, la abuela apretaba los labios, se levantaba para preparar café y empezaba a hacer ruido con las ollas en la cocina, un poco más fuerte de lo necesario. Margarita se encargó de que yo nunca me sintiera una carga. Cocinaba mis comidas favoritas, me ayudaba con la tarea, me contaba historias de cuando papá era niño y hacía travesuras. Me preparaba chocolate caliente cuando veía que yo estaba triste. Se sentaba conmigo a la mesa para que no estudiara sola. Pero por más cómoda que me sintiera en su casa, no era mi casa. Yo seguía esperando que mamá llegara un día, tocara la puerta y dijera: «Listo, Andrea, vamos a casa». Después de 6 meses, mamá por fin apareció. Yo estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina de la abuela cuando escuché un auto estacionarse afuera. Miré por la ventana y vi a mamá bajar de un sedán azul que yo no conocía. En el asiento del conductor se quedó un hombre al que no había visto en mi vida. «Andrea», exclamó mamá entrando casi corriendo, más animada de lo que la había visto desde que papá enfermó. Tenía el pelo arreglado, maquillaje fresco y un vestido nuevo. «Tengo una noticia maravillosa». La abuela apareció en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Sara, esto sí que no me lo esperaba», dijo. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial», dijo mamá dirigiéndose a mí, casi saltando de la emoción. «Se llama Roberto. Es un hombre increíble, un empresario exitoso, y tiene 2 hijas casi de tu edad. Vas a tener hermanas, ¿no es emocionante?». Se asomó a la ventana y saludó con la mano hacia el carro.
Está un poco tímido para entrar ahora, pero ya lo conocerás. Andrea, mi amor, me voy a casar. Vamos a hacer una familia nueva, una gran familia. Miré a la abuela. Su cara se había endurecido. Sara, dijo Margarita con calma, ¿no crees que esto es un poco apresurado? Ay, Margarita, dijo mamá, haciendo un gesto con la mano. Cuando lo conozcas, vas a entender. Es perfecto para nosotras. Va a ser un papá maravilloso para Andrea. Sus hijas se llaman Emma y Luisa. Tienen 9 y 10 años. Su mamá murió hace 3 años y él las ha criado solo. Vamos a ser una sola familia, todos juntos. Me acerqué de nuevo a la ventana. El hombre en el carro miraba fijo hacia adelante, sin siquiera voltear hacia la casa. Vamos, Andrea, dijo mamá, empezando a tomar mis cosas sin preguntar. Las niñas están esperándote para conocerte. Vámonos a casa. El camino de regreso fue un monólogo de mamá sobre Roberto, la boda, lo perfecto que iba a ser todo. Yo apenas hablaba. Cuando llegamos a la casa donde yo había vivido con mis papás, vi a 2 niñas sentadas en las escaleras de la entrada. Parecían muñecas con el pelo rubio peinado igual y vestidos rosas casi idénticos. Niñas, llamó mamá agitando la mano. Vengan, quiero que conozcan a Andrea. Me acerqué intentando sonreír. Hola, yo soy... Ya sabemos quién eres, me interrumpió la más alta, Emma, con una vocecita dulce, pero unos ojos fríos. Nuestro papá nos contó todo de ti. Sí, agregó Luisa, la menor. Pero que sepas algo, él no va a ser tu papá, es nuestro papá, y tu mamá va a ser nuestra nueva mamá. Emma sonrió, pero sin una gota de cariño en la mirada. ¿Verdad que sí, Sara?, dijo mirando a mi mamá. Claro que sí, mi amor, respondió mamá radiante, sin notar la tensión. Vamos a ser una gran familia. 3 meses después, estaba parada frente a un espejo con un vestido azul simple. Mientras Emma y Luisa daban vueltas frente a mí con sus vestidos rosas de dama de honor, llenos de encaje y detalles. La boda estaba a punto de empezar, pero yo todavía escuchaba en la cabeza los gritos de ellas de esa mañana. Nosotras no vamos a usar el mismo vestido que ella. Habían chillado cuando mamá sugirió que las 3 usáramos algo parecido. Ni siquiera es de verdad parte de la familia. En las fotos oficiales de la boda casi ni se me ve. Emma y Luisa se acomodaron siempre justo delante de mí, tapándome. Cuando más tarde revisé esas fotos, entendí que esa no iba a ser la familia que mamá me había prometido. La vida con la nueva familia se acomodó rápido, pero no para bien. Roberto no era cruel. Simplemente actuaba como si yo no existiera. Llegaba del trabajo, abrazaba a Emma y a Luisa, le daba un beso a mamá y pasaba junto a mí como si yo fuera una silla más del comedor. Mamá, desesperada por demostrarle a Roberto lo mucho que lo amaba, se desvivía por sus hijas. Para mí, apenas quedaban migajas de atención. La primera Navidad después de la boda lo dejó claro. En Nochebuena, Emma y Luisa recibieron tabletas nuevas y ropa de marca. Yo recibí un teléfono básico y unos suéteres baratos de una tienda del centro comercial. Por suerte, la abuela Margarita nunca se olvidaba de mí. Para mi cumpleaños número 13, me regaló un relicario de plata precioso con una foto de mi papá adentro. «Para que lo sientas cerquita del corazón», me dijo. Emma lo vio en la cena. «Está muy bonito», dijo con los ojos brillando. «Lo deberías compartir conmigo. Para eso son las hermanas». «No», respondí, llevándome el relicario hacia el pecho. «Es un regalo de mi abuela. Es de mi papá». Al día siguiente encontré la cadena del relicario rota en el piso de mi cuarto. Nadie había entrado, supuestamente. Nadie sabía nada, supuestamente. Otro día, la abuela me mandó un estuche de materiales de dibujo de edición limitada. Yo amaba dibujar igual que mi papá. Una semana después encontré mi cuaderno de bocetos empapado en agua y los lápices caros partidos a la mitad. Cuando enfrenté a Luisa en la sala, ella sonrió. «Demuestra que fui yo», dijo con voz dulce. «Mamá, mira lo que hicieron», le dije a Sara enseñándole el cuaderno arruinado y los lápices. «Andrea, deja de hacer dramas», suspiró. «Seguramente tú misma los dejaste donde no debías y se mojaron. No le eches la culpa a tus hermanas de todo». Cuando cumplí 15, mamá dio otra noticia. Estaba embarazada. La casa se llenó de gritos y risas. Emma y Luisa saltaron de felicidad hablando del bebé todo el día. Yo, en silencio, ya sabía lo que eso significaba, aún menos espacio para mí. El bebé, un niño al que llamaron Miguel, nació en primavera.
3 semanas después de que mamá regresara del hospital, nos llamó a todos al salón. Ahora que Miguel está aquí, empezó sin mirarme a los ojos. Tenemos que hacer algunos cambios con los cuartos. Roberto carraspeó. Hemos pensado que lo mejor sería que tú te mudes con Emma y Luisa, dijo, como si estuviera dando una recomendación de trabajo. Miguel necesita su propio cuarto. No, se me salió antes de pensar. No voy a compartir cuarto con ellas. Este es mi cuarto. Esta es la casa de mi papá. El salón se quedó en silencio. ¿Qué dijiste?, susurró mamá. Que esta casa la compró mi papá. Repetí, sintiendo cómo la voz se me afirmaba. Él la pagó. Ustedes se mudaron a nuestra casa y ahora quieren quitarme el único lugar que era mío. La cara de Roberto se puso roja. Emma y Luisa se quedaron con la boca abierta, por primera vez sin palabras. ¿Cómo te atreves?, dijo mamá, temblando de furia. ¿Cómo puedes ser tan egoísta después de todo lo que hemos hecho por ti? Le empezaron a caer lágrimas. Roberto ha sido un santo contigo, y así le pagas. Bueno, conmigo. Solté una risa sin pizca de humor. Ni siquiera me mira. Después de eso, la casa se volvió una cárcel silenciosa. Nadie me hablaba en las comidas. Mamá y Roberto actuaban como si no estuviera ahí. Emma y Luisa dejaron incluso sus comentarios venenosos. Simplemente me ignoraban. Esa indiferencia dolía más que sus burlas. Después de 3 días completos sin que nadie me dirigiera una palabra, no aguanté más. Tomé mi celular y marqué el único número en el que todavía confiaba. Cuando el carro de la abuela se estacionó frente a la casa, vi a mamá y a Roberto mirándonos desde la ventana de la cocina mientras yo salía con mi mochila en la espalda. No intentaron detenerme. Si acaso, se les veía aliviados. Volver a la casa de Margarita fue como poder respirar después de años conteniendo el aire. Recuperamos una rutina sencilla. Desayunábamos juntas, yo hacía la tarea en la mesa de la cocina mientras ella horneaba algo, hablábamos de papá, de su infancia, de lo que yo quería para mi futuro. El tiempo pasó rápido. 2 meses después, una mañana, la abuela se sentó frente a mí con una de esas caras serias que yo ya conocía. Andrea, tengo que decirte algo, dijo, tomando mis manos. He estado hablando con tu mamá. Sentí un nudo en el estómago. Está dispuesta a renunciar a la patria potestad sobre ti, continuó. Y yo quiero adoptarte legalmente. Que ante la ley seas mi hija. Pero es tu decisión. La miré, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad?, le pregunté. De verdad. Esta ha sido tu casa desde hace mucho. Para mí siempre has sido mi niña. Solo que ahora quiero que quede en papel. Se me llenaron los ojos de lágrimas, la abracé fuerte. Sí, por favor. Quiero quedarme contigo. El proceso legal fue más rápido de lo que imaginé. Mi mamá firmó los papeles sin poner problema. La parte triste fue ir a recoger mis cosas a la otra casa. Cuando volvimos no había nadie. Todas mis cosas estaban en cajas, tiradas en la cochera, llenas de polvo. Mi antiguo cuarto ahora era un cuarto infantil azul, lleno de nubes pintadas en el techo, cuna y juguetes de Miguel. Cargué las cajas hasta el carro de la abuela sin despedirme. Ellos tampoco se habían despedido de mí. La secundaria fue distinta después de eso. Emma y Luisa seguían en la misma escuela, pero era como si viviéramos en mundos diferentes. Nos cruzábamos en los pasillos sin mirarnos. A veces las escuchaba reír con sus amigas, hablando de vacaciones familiares o planes de fin de semana, y me sonaba como un programa de radio que uno oye desde otra habitación, lejano, ajeno. Me refugié en los estudios. Decidí que iba a hacer algo con mi vida y que no iba a depender de nadie. La abuela estuvo conmigo en cada paso, ayudándome con las tareas, empujándome a apuntar alto. El día que llegó la carta de aceptación de la universidad, la abrimos juntas en la mesa de la cocina. Era una universidad estatal importante de la ciudad, con una beca parcial para estudiar administración de empresas. Yo también tengo algo que decirte, dijo la abuela esa noche. Desde que tu papá murió, he estado guardando dinero para ti, para que el día que llegara este momento, tuvieras opciones. La cantidad que había ahorrado me dejó sin palabras. Entre la beca y los ahorros, la mayor parte de la matrícula estaba cubierta. Vamos a guardar la mayor parte, dijo ella. Te va a servir más adelante, para un posgrado, o para cuando quieras empezar tu propia vida. Los primeros años de universidad me cambiaron.
Por fin sentí que estaba construyendo algo propio. Llamaba a la abuela todos los domingos. Iba a verla en vacaciones. Y ella se convertía en mi punto fijo, mi casa real. Mi mamá, Roberto y su familia perfecta se fueron desdibujando, quedándose como personajes de una historia que había leído hacía mucho. La llamada llegó en mi último semestre. Andrea. La voz de la abuela sonaba más débil de lo normal. Los doctores encontraron algo. Desde entonces empecé a viajar todos los fines de semana a verla. Cada vez la encontraba un poco más frágil, un poco más cansada, pero nunca perdió su carácter. No se te ocurra faltar a clases por mi culpa, me decía mientras las máquinas del hospital pitaban alrededor de su cama. No guardé todo ese dinero para que ahora te pongas a hacerte la enfermera de una vieja. El día de mi graduación, la abuela ya estaba demasiado débil para salir del hospital. Las enfermeras la acomodaron y le pusieron la transmisión en su celular. Cuando crucé el escenario y recibí el diploma, miré directo a la cámara y le mandé un beso. Luego me dijo que lloró todo el acto. Fui del evento directo al hospital. Esa semana casi no me moví de su lado. Hablamos de todo y de nada. De papá, de su niñez, de mis planes. Una mañana tranquila, mientras le sostenía la mano, se fue. Así, sin ruido, sin drama. Organizar el funeral fue raro. Estaba eligiendo flores, hablando con la funeraria, firmando papeles, todo en la misma casa donde hacía unas semanas seguíamos desayunando juntas. El día del velorio los vi entrar. Mi mamá, Roberto, Emma, Luisa y un niño que apenas reconocí como Miguel, con un traje negro, un poco incómodo. 7 años los habían cambiado. Emma y Luisa ya eran mujeres. Miguel, aquel bebé que vi en la cuna, ahora era un niño de primaria. La ceremonia pasó como en sueño. Yo me quedé junto al ataúd, recibiendo condolencias de familiares lejanos y amigas de la abuela. En un momento, mamá se acercó. Andrea, dijo en voz baja, con los ojos rojos. Siento mucho lo de Margarita. Era una gran mujer. Asentí sin confiar en mi voz. Escucha, siguió retorciendo las manos. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero ¿considerarías venir a cenar con nosotros? Todos juntos. Nos gustaría intentar arreglar las cosas. Miré su cara, ahora con más arrugas, más cansancio. Sentí el peso de todas las palabras que nunca habíamos dicho. Lo voy a pensar, fue todo lo que pude decir. Una semana después me reuní con el abogado de la abuela. Me informó que Margarita me había dejado todo. La casa, los ahorros, todo lo que tenía. Salí de esa oficina sabiendo que mi vida acababa de cambiar otra vez. Y decidí ir a esa cena. La casa donde yo había crecido se veía más pequeña, más descuidada. La pintura se estaba cayendo. El jardín estaba lleno de maleza. Adentro, todo estaba apagado. Roberto, Emma, Luisa y Miguel me esperaban en el comedor. El silencio era pesado. Solo se escuchaban los cubiertos contra los platos. Entonces, hija, dijo mamá, forzando una sonrisa, ¿qué planes tienes ahora que ya te graduaste? Tomé un sorbo de agua antes de contestar. Me voy a quedar en la ciudad, dije. Voy a vivir en la casa de la abuela. En la cara de mamá apareció un destello de satisfacción, pequeño pero visible. Algo en esa mirada me incomodó, aunque en ese momento no supe por qué. Al poco tiempo, conseguí trabajo en una firma de consultoría llamada López & Asociados, como analista junior en el área de negocios. El salario era más de lo que yo había imaginado ganar recién salida de la universidad, y como no pagaba renta gracias a la casa de la abuela, podía ahorrar una buena parte. Mamá empezó a pasar por mi casa con frecuencia. Casi siempre traía algo, galletas recién horneadas, una cazuela, pan dulce. Al principio las conversaciones eran raras, llenas de pausas. Con el tiempo empezó a contarme más. Que si la cuenta de la luz llegó altísima, que si Miguel necesitaba zapatos nuevos, que si el carro estaba dando problemas. La primera vez que ofrecí ayuda fue casi automático. Estaba hablando de una fuga de agua que no podían arreglar. Yo tengo algo de dinero guardado, le dije, sacando 200 de mi cartera. Toma, para que lo arreglen. La cara de mamá se iluminó. Eres un ángel, hija, dijo, abrazándome. Algo en mí se calentó por dentro. Era la primera vez en años que me decía algo así. Después de eso, se volvió costumbre. Pequeñas cantidades para una cosa y otra.
una medicina, una reparación, una cuenta que se había desfasado ese mes. Emma y Luisa también empezaron a acercarse. Me contaban de sus trabajos, uno como recepcionista, la otra en una tienda. Me hablaban de lo difícil que era llegar a fin de mes, de lo caro que estaba todo. Era extraño escucharlas sin veneno en la voz. Cuando mamá mencionó que Miguel necesitaba una laptop para la escuela, ni lo dudé. La cara del niño cuando se la entregué fue como un golpe. «Eres la mejor hermana del mundo», dijo abrazándome. Era nuestro primer abrazo de verdad. El gran cambio pareció llegar cuando en la oficina empezaron a hablar de un viaje de negocios a Nueva York, a la sede central de la empresa. Yo tenía que ir una semana a reuniones y capacitaciones. «¿De verdad vas a ir a Nueva York?», preguntó Emma con ojos enormes. «Sí, la empresa va a pagar mi boleto y el hotel», expliqué. Luisa se rió, nerviosa. «Nosotras nunca hemos ido a ningún lado». Papá siempre decía que no alcanzaba. Unos días después, me preguntaron si podrían acompañarme, pagando ella sus boletos. Al final, terminé usando parte de mis ahorros para comprarles 2 pasajes económicos y conseguí un hotel sencillo, pero decente, en Manhattan, cerca de donde yo me iba a quedar con la empresa. Verlas conocer Nueva York fue como ver a niñas pequeñas. Se tomaban fotos de todo. Se quedaban mirando los edificios altísimos, se emocionaban con cualquier cosa. Una noche, cenando en un restaurante italiano pequeño en Little Italy, Emma levantó su copa de vino de la casa. «Por la familia», dijo. Y por primera vez esa palabra no me sonó del todo mal. Cuando volvimos, las cenas familiares se volvieron una costumbre. Mamá, Emma y Luisa insistían en elegir siempre lugares económicos y nunca pedían cosas caras. Parecían realmente agradecidas. La llamada de mamá llegó un martes por la tarde, como cualquier otra. Yo estaba revisando unos reportes en la oficina cuando apareció su nombre en la pantalla. «Hola, hija», dijo con su voz cálida. «¿Cómo vas?» Hablamos de Miguel, de un nuevo corte de cabello de Emma, de cualquier tontería. Justo cuando estábamos por colgar, dijo: «Ah, mi amor, casi se me olvida. Me da pena pedirte, pero ¿podrías transferirme unos 200? El carro necesita una reparación pequeña y este mes venimos cortos». «Claro, mamá, ahora mismo te lo mando», respondí. «Gracias, corazón, no sé qué haríamos sin ti. Te quiero muchísimo». Iba a colgar cuando me di cuenta de que la llamada seguía activa. Escuché ruido al otro lado, luego voces más claras. Mamá debió creer que ya había cortado. ¿Cayó? Era la voz de Emma, con una risita que me recordó a la de cuando éramos adolescentes. «Por supuesto que cayó», contestó mamá con un tono totalmente distinto, frío, cargado de desprecio. «Siempre cae. La señorita exitosa, con su trabajo importante y su casita heredada. Ya me cansa tener que fingir que me cae bien», dijo Luisa. «¿Viste lo que traía puesto en la cena? Esa chaqueta horrible. Se cree la gran cosa solo porque fue a la universidad». Las 3 se rieron. Me paralicé con el celular en la mano. Escuché la voz de Roberto. «Lo estás haciendo muy bien, amor, pero despacio, no la vayas a asustar». «Ya sé», dijo mamá. «Hay que hacerlo con cuidado. Cantidades pequeñas, que ni las sienta. Que se vaya acostumbrando a ayudarnos. Cuando ya la tengamos bien confiada, ahí sí podemos empezar a pedir más en serio. Todo ese dinero no es justo que lo tenga ella sola», se quejó Emma. «Nosotros lo necesitamos más». «Claro que sí, mi vida», respondió mamá. «Tú y Luisa han sido el doble de hijas de lo que ella fue jamás. No te preocupes, vamos a conseguir lo que nos corresponde. Con la casa, los ahorros, su sueldo. Solo tenemos que lograr que se lo gaste en nosotros antes de que se le ocurra gastarlo en ella misma». «Siempre fue medio tonta», agregó Roberto, «igual que su papá». Corté la llamada con un solo toque, pero sus risas siguieron sonándome en la cabeza. La familia que yo creía estar construyendo nunca existió. Todo había sido una actuación, y yo era la tonta que pagaba la función. Al día siguiente mamá volvió a llamar. «Andrea, mi amor», dijo con ese tono dulce que ahora me sonaba falso. «Vamos a hacer una cena especial en casa. Todos juntos, vas a venir, ¿verdad?» Escuché cada matiz, cada pausa, cada sonrisa forzada. «Sí, mamá, ¿a qué hora?» «A las 7. Todos vamos a estar. Te esperamos». Cuando llegué, la mesa estaba puesta como si fuera una fiesta. Mamá había preparado mi lasaña favorita. Emma y Luisa estaban arregladas.
maquilladas. Incluso Miguel estaba especialmente cariñoso, pegado a mí todo el tiempo. «Andrea», dijo mamá abrazándome apenas crucé la puerta. «¿Te ves cansada? ¿Mucho trabajo?» La abracé de vuelta, mecánicamente. Noté cómo se miraba con Roberto como si se estuvieran dando señales. Durante la cena, actuaron como una familia perfecta. Me preguntaban por el trabajo, se reían de sus chistes, hablaban de lo orgullosos que estaban de mí. Yo los miraba como quien mira una obra de teatro. Cada sonrisa, cada gesto se me hacía ensayado. Cuando estábamos terminando el postre, mamá carraspeó. «Andrea, mi vida», empezó, tomando la mano de Roberto, «queríamos hablar contigo de algo importante». «La casa», dijo Roberto con tono serio. «Han salido unos problemas estructurales. Los cimientos de la casa están mal. Si no se arreglan pronto, va a ser peligroso vivir aquí. Hemos pedido presupuestos», siguió mamá. «Nos cobran más o menos 10,000. Nos da pena pedirte, pero como a ti te está yendo tan bien», sonreí. Vi cómo a mamá se le iluminaba la cara, convencida de que ya me tenía en la bolsa. «No», dije. La palabra cayó como piedra en agua quieta. «¿Qué dijiste?», preguntó mamá con la sonrisa congelada. «¿Qué no?», repetí. «Ni 10,000, ni 10, ni un centavo más». Emma y Luisa se miraron sin entender. Roberto se enderezó en la silla. «Pero, hija», empezó mamá, «de verdad lo necesitamos». «Te olvidaste de colgar ayer», dije con la voz tranquila. Después de pedirme los 200, la sangre se le bajó de la cara. Emma y Luisa se quedaron tiesas. Miguel dejó de comer su pastel y me miró confundido. «Escuché todo», seguí. «Que estás cansada de fingir que te caigo bien, que me estás usando, que soy tonta igual que mi papá, que mis hermanastras merecen mi dinero más que yo». «Estábamos bromeando», se apuró a decir Luisa. «Fue una tontería, no lo decíamos en serio». «Andrea, mi amor», dijo mamá, estirando la mano hacia mí. «Estás malinterpretando». Retiré mi mano antes de que me tocara. «Lo único que malinterpreté fue pensar que habían cambiado», dije, poniéndome de pie. «Gracias por mostrarme quiénes son en realidad. Así ya no pierdo más tiempo intentando ser parte de algo que, para ustedes, solo existe mientras yo pague la cuenta». Me dirigí a la puerta. «Andrea, por favor», escuché detrás de mí. No volteé. Esa noche empezaron las llamadas. Mamá primero, luego Roberto, luego Emma y Luisa. Mensajes, audios, correos, todos decían lo mismo, que fue una broma, que exageré, que cómo podía dejar a mi familia por una conversación malentendida. Cuando bloqueé sus números, empezaron a aparecer en la puerta de la casa de la abuela, tocando a cualquier hora. Yo ya había decidido que no quería vivir así. Al día siguiente, entré al despacho de mi jefa en López & Asociados. «Janet», le dije, «¿te acuerdas que mencionaste la posibilidad de ampliar el equipo en la oficina de Nueva York? 2 semanas después tenía la autorización de traslado en la mano. Puse la casa de la abuela en venta. Ese barrio se había revalorizado y la casa se vendió rápido. Con ese dinero, más mis ahorros y el apoyo de la empresa, encontré un departamento pequeño pero luminoso en el Upper West Side, con unas ventanas grandes y vista a un pedazo de parque. Era el tipo de lugar que, estaba segura, le habría encantado a la abuela. A veces, en las noches tranquilas, me siento frente a la ventana con una taza de café y pienso en ellos, en mi mamá, en Roberto, en Emma, en Luisa, en Miguel. Deseo de verdad que Miguel crezca distinto, que aprenda a querer sin condiciones, sin cálculos. Pero no me arrepiento de lo que hice. Aprendí que la familia no es solo la sangre ni los apellidos. La verdadera familia es la que se queda, la que te cuida sin ver cuánto traes en la cartera, la que no te pone precio. Para mí, esa persona fue la abuela Margarita. Lo demás solo fue una lección muy cara.